El verdadero precio de un crucero es un secreto, que no lo sabes ni tú, ni lo sabe la compañía naviera, ni nadie lo sabe. Te das cuenta hasta que regresas del viaje, cuando haces las cuentas, y si es que haces las cuentas y te das cuenta cuánto que te costó. Pero hay factores determinantes que influyen en el precio. Entonces, si uno aprende cuáles son esos factores determinantes antes de hacer la reserva, puedes ahorrar mucho dinero. Habrá personas que no necesitan hacer esto, porque habrá personas que tienen mucho dinero y que dicen, bueno, ¿qué importa si el crucero me costó $2,000 más o $1,000 más o $800 más? No importa. Pero para el resto de los mortales como yo, que queremos tratar de ahorrar un poquito en nuestras vacaciones, pues es importante tratar de reducir los costos que se pueden reducir dependiendo de qué clase de viaje queremos hacer. Te voy a poner un caso hipotético. Yo he visitado dos de las islas privadas de las compañías de cruceros. Por ejemplo, he visitado la isla privada de Norwegian Cruise Line y la isla privada de Royal Caribbean. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que hay una pareja que está en la playa, en las sillas de la playa, en esa isla privada. Vamos a decir que esos son Juanito y Juanita. Y que a la par hay otra pareja que son Roberta y Roberto, que están en la misma playa, las dos bancas a la par. Bueno, puede ser que a Juanita y Juanito les costó X cantidad ese crucero, si es por ejemplo, un crucero de 7 días por el Caribe, y a Roberta y Roberto les costó $1,000 más, o $1,500 más, o $2,000 más. Y vamos a suponer que la siguiente semana, en esas mismas sillas, o en otras sillas que están más allá, cualquiera, en la misma playa, está sentado Fernanda y Fernando. O 2 semanas antes están allá, por un poquito más allá, en las mismas sillas, Fernanda y Fernando. Y a esos les costó $1,000 más el crucero, que les costó, de lo que les costó a Juanita y Juanita, y de lo que le costó a Roberta y Roberto. ¿Por qué? Por los factores que influyen que son determinantes en el costo de un crucero. Yo los he numerado como siete factores determinantes. Y hay otros factores secundarios que no son, digamos, prioridad, pero que influyen. Y te voy a poner un ejemplo. El Internet. El Internet es como un factor secundario. ¿Por qué lo pongo como secundario? Porque hay personas que dicen, no, yo no quiero tener Internet porque yo quiero tener vacaciones, quiero desconectarme del mundo. Pero hay otras personas que lo necesitan para trabajar y necesitan tener internet, y hay otras personas que quieren simplemente estar en contacto con su familia o saber cómo está el perrito, cómo está la familia de la casa, etcétera. Entonces, por eso no lo pongo dentro de los factores determinantes, sino como algo como secundario opcional. Pero te voy a poner un ejemplo. El internet en los barcos es caro. ¿Por qué? Porque en el mar no hay torres celulares. En el mar, el barco tiene que conectarse a un satélite para poder darte internet, y es más caro ese servicio. Entonces, los precios pueden variar, y te voy a dar un ejemplo de lo que fue mi caso. Digamos que hace unos meses hice un crucero con Royal Caribbean y el internet costaba como $25 por día, más o menos. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero pongamos un ejemplo que fueran $25 por día. En un crucero de 7 días pagarías $175 de internet, solo por el internet, ¿verdad? Aparte de todo lo demás que cuesta un crucero. Y si en realidad una persona que lo necesita, lo contrata, pues tiene internet las 24 horas y puede estar ahí pegado todo el tiempo. Pero si eres una persona que no lo necesita las 24 horas, que puede conectarse en algún momento para aprovechar que tenga un rato libre, o para mientras espera en una fila o lo que sea, para revisar cosas, podrías, en vez de pagarle al barco el internet, comprar el internet a una app de las que uno compra cuando uno está viajando por tierra, que te da cobertura en diferentes países o en un continente o en una zona. Por ejemplo, en Europa, puedes comprar en Europa o en América. ¿Y qué es lo que pasa? Que los barcos tocan puerto todos los días o casi todos los días. Un crucero de 7 días probablemente toca 5 puertos, o sea que 5 días vas a estar en tierra. Y podrías conectarte con una de esas apps durante esos 5 días y revisar lo que tienes que revisar. ¿Y cuánto te va a costar eso? Te va a costar $50, digamos, por 7 días, o tal vez menos.
no sé, dependiendo de la app que escojas. Yo usé una en Europa por 30 días y me costó 60 euros, pero era por un mes, ¿verdad? En Europa. En América probablemente cueste más barato y no lo pides por un mes, lo pides por 7 días o lo que sea. Entonces ahí, solamente con eso, que es un factor secundario, estamos hablando de que en el barco te hubiera costado $175 el internet y ahí te costó 50. Con solo eso ya ahorraste $125. O sea, y ese es un factor secundario, no es un factor primario, no es de los que realmente influyen. Así que en la playa, en las Bahamas, está Juanita y Juanita, Roberto y Roberta y Fernando y Fernanda. ¿Por qué a Juanita y Juanita les costó más barato que a todos los demás? Porque ellos manipularon o modificaron mejor los 7 factores que realmente influyen en el precio de un crucero. Y las otras personas o no les importó, o no investigaron, o no sabían, y por eso les costó más caro. Y entonces tú debes estar diciendo, bueno, pero dígame cuáles son los 7 factores, dígame. No te puedo decir, porque si te digo, entonces no me compras mi libro digital donde explico los 7 en detalle cuáles son los 7 factores que influyen en el precio. Y el libro solo cuesta $29. Entonces tú dices, bueno, no, voy a ir a buscar otro video para revisar, porque este me quiere vender un libro. Bueno, pues sí, porque así es como yo gano algo después de que me tomó 8 horas editar este video y 8 horas editar cada uno de los videos que están en este canal. Se toma 8 horas editar un video de 10 minutos o de 8 minutos. Ok, pero ponte a pensar, o sea, antes de, digamos, juzgarme o enojarte conmigo, ponte a pensar. Si tú gastas $29 en el libro, en comprar el libro, y de los 7 factores, en uno de los factores ahorras $50 y en otro ahorras 200 y en otro ahorras 150, ahí estamos hablando de que con solo aplicarlo a 3 factores de lo que influye en el precio de un crucero, con solo eso ya ahorraste $400. Y el libro solo te costó 29. Y generalmente uno no aplica todos los 7 factores porque hay unos que uno quiere dejar quedititos, que uno no quiere modificar. Pero si una persona que fuera así como que quisiera ahorrar hasta el último centavo, pues podría modificar todos y ahorrar $1,000, $2,000, etcétera, $1,500. Dependiendo de lo que quieras modificar, vas a ahorrar más dinero. También doy asesoría y una asesoría de 30 minutos cuesta $25. Entonces, si me llamas por videollamada y hacemos una asesoría que solo te cuesta $25 y con eso aprendes 2 factores con los que te puedes ahorrar $500 en tu próximo crucero, me vas a decir que no valió la pena la llamada. ¿Ves? Así que en pantalla te pongo los enlaces donde puedes descargar el libro y donde puedes reservar la asesoría. Pero en eso consiste lo que yo quiero enseñarle a las personas y lo que yo quiero ayudarles a que escojan mejor su crucero y a que tengan unas mejores vacaciones y que aprovechen más las opciones que tienen. Y con mi experiencia, yo he hecho 13 cruceros. Me gusta mucho hacer viajes en crucero. Hay razones por las que me gusta, porque mi país es muy caro. Mi país es muy caro, entonces hacer un crucero me cuesta parecido que es lo que sería tomar vacaciones en mi país. Yo vivo en Costa Rica, aquí todo es carísimo. Por eso, principalmente, es por lo que mi esposa a mí nos gusta viajar en crucero. Además de que un crucero son unas verdaderas vacaciones. Ahí no hay que cocinar, no hay que limpiar, no hay que tender la cama, no hay que secar las toallas, no hay que ir a comprar víveres. O sea, en un crucero tienes unas vacaciones completas. Estás de vacaciones y cada día amaneces en diferente país o en diferente ciudad. A nosotros nos gusta mucho. Bueno, pues entonces la experiencia que tengo de los cruceros es lo que me permite ayudar en ese sentido. He viajado en algunas compañías navieras y en otras no he viajado, pero yo paso todo el año, todos los meses viendo videos sobre esto. Entonces siempre estoy enterado del funcionamiento de la industria en general. Así que ese conocimiento es lo que yo comparto y es lo que te puede ayudar y lo que te ayuda a disminuir los costos o a tener unas mejores vacaciones. Atrévete a descargar el libro o a reservar una cita. Estoy siempre aquí a la orden para ayudar. Gracias.